Mención especial y agradecimiento a Shekina22, quien me ha enviado una investigación completa sobre este video. Le ayudarían mucho si siguen a su emprendimiento en Instagram, ya que durante esta pandemia es duro para todos. Muchas gracias. Everglow es un grupo musical de K-pop que debutó en Corea del Sur el 18 de marzo de 2019 bajo la agencia Jaehwa Entertainment. El grupo está conformado por 6 chicas, 5 coreanas y una china, las cuales son IU, Siyeon, Mia, Onda, Aya e Iron. Sus fans se llaman Forever. En este video se tratarán los siguientes puntos: producción, promoción, distribución de líneas, distribución de tiempo en pantalla y opinión pública, que incluye comparaciones con otros grupos y discusiones internas en el fandom. La cantidad de canciones que tiene el grupo, por tener poco más de un año de debutar, es considerado regular. En total, cuentan con su debut, 2 comebacks y 11 canciones. Nombraron al fandom a los 5 meses de debutar, pero aún no cuentan con un color oficial, que es algo importante dentro de los fandoms de K-pop. Todo grupo tiene un color en particular con el cual se identifican, excepto CLC, grupo de 5 años, pero bueno. En cuanto a su lightsticks, se las ha acusado de plagiar al de los grupos G-Idol, G-Friend y de la solista Sunmi, por las similitudes que tienen. Además, la elección de canciones principales, la producción de sus videos musicales y la coreografía con puntos claves, que son importantes para que sea recreada fácilmente, fueron realizadas inteligentemente porque su canción debut se volvió popular entre ídolos de K-pop, por lo que muchos realizaban la coreografía en programas de entretenimiento coreano, lo que llevó a que más personas se interesen por el grupo. Fans de Everglow consideran que Jaehwa Entertainment ha hecho un trabajo decente promocionando el grupo. El grupo cuenta con perfiles en Instagram, Twitter, fancafé del grupo y también uno personal para cada miembro. Además, tuvieron su propio reality show 4 meses luego de debutar, titulado Everglow Land. Asimismo, cuentan con una serie de videos en YouTube nombrados Everglow Epic Log, el cual actualmente va por su 3ª temporada, pero como es usual que suceda con múltiples grupos de K-pop, no cuenta con subtítulos. La elección inteligente de realizar su debut con Bon Bon Chocolate ha demostrado el gran potencial que tienen y logró que ganen una popularidad rápida en Corea, pero también internacionalmente, ya que esa canción alcanzó el 5º lugar en el ranking de ventas de Billboard World Digital Song, como la entrada más grande de la semana. Con la promoción de Adiós, llegaron al puesto número 2 en ese ranking, y en su tercer comeback, el EP Reminiscence completo ingresó en el top 10 de la lista de Billboard para álbumes mundiales. Esto es algo impresionante para un grupo rookie perteneciente a una agencia poco reconocida. Además, el grupo se ha promocionado a sí mismo realizando covers de otros artistas de la industria, demostrando su poderoso baile, como Love Shot de EXO, Boss de NCT U, Fancy de Twice, Be Natural de Red Velvet, Shootout de Monsta X y Rumor de Produce 48. También realizaron coreografías para la canción No Tears Left to Cry de Ariana Grande, River de Bishop Briggs, entre otros artistas internacionales, y participaron en un video del reconocido canal de coreografías 1 Million. Los videos mencionados cuentan con una gran cantidad de visitas. Asimismo, una acción inteligente por parte de la agencia fue comprar anuncios de YouTube. Por ello, los videos musicales de las chicas eran promocionados como anuncios antes de algún video en la plataforma. Esto sumó visitas y también pudo captar el interés de algunas personas que no buscaban intencionalmente al grupo. Pero tampoco se puede dejar de lado la situación de KCON 2019 en Estados Unidos, que se realizó en Nueva York y en Los Ángeles. Jaehwa Entertainment anticipó la participación de Everglow,
Pero el 4 de julio del 2019 fue el staff de KCON que comunicó al público que Everglow no iba a participar. Esto confundió a muchos fans del grupo y pensaron que era un asunto interno de KCON. Hasta que el 10 de julio, Jaehwa Entertainment decidió publicar un comunicado sobre la situación, donde aclararon que se trataba de un problema con la visa de los miembros. Algunas personas consideraron que el problema se debía a Iron, quien es de nacionalidad china y posiblemente ya tenía visa de trabajo para trabajar de China en Corea. Pero al ver que otros grupos con miembros chinos como G-Idol sí fueron capaces de viajar, se comenzó a considerar que el problema se debía a la incompetencia de su agencia, que no realizó los trámites necesarios a tiempo. Esto le quitó la oportunidad al grupo de realizar su primera presentación en otro continente, además de que se trataba del festival de K-pop más reconocido internacionalmente. Desde que las chicas debutaron, seguidores y seguidoras del grupo se han dado cuenta de la injusta y mala repartición de líneas. Como mencioné, el grupo cuenta con 5 miembros. Las raperas son IU y Aya, y las vocalistas son Jihyun, Mia, Honda e Iron. Pero a continuación, presten atención a la distribución de líneas de todas las canciones que tienen hasta ahora. Como se puede observar, Mia usualmente tiene el protagonismo de todas las canciones del grupo. Esto ha llevado que se comience a hablar despectivamente de ella, debido a que gracias a la cantidad de línea que tiene en sus canciones, es la miembro que más destaca. Las personas que escuchan K-pop en general vienen años soportando este tipo de injusticias, pero resulta algo inusual que desde el debut del grupo se le dé tanto protagonismo a una miembro en específico. Porque lo que solía y suele suceder es que luego de que un grupo debute, la agencia comienza a estudiar la respuesta del público y destaca más al miembro que sea más popular. Pero en este caso, desde su primer mini álbum, la agencia ha decidido darle ese lugar a Mia. Aunque la posición del resto de las miembros dentro del ranking de distribución de líneas puede variar, no quita el hecho de que Mia siempre se posicione primera. Pero fans del grupo consideran que Honda, IU y Iron son las miembros que menos participación tienen en sus canciones. En un grupo de K-pop se espera que los visuales y/o caras de los grupos tengan una notable participación en los videos musicales, pero sin embargo, con Everglow no sucede de esa manera. Iron, Jihyun y Honda fueron catalogadas por Jaehwa Entertainment como visuales del grupo. A continuación, presentaré la distribución de tiempo en pantalla y de centro de los videos musicales y de las presentaciones en vivo de Everglow. Como se puede observar, nuevamente es Mia quien se lleva el primer puesto en la mayoría de los videos musicales y presentaciones. Fans señalan de que a pesar de que Mia no es la bailarina principal o la única bailarina del grupo, se le ha dado el protagonismo en todas las coreografías, inclusive solos de baile, como en Don Don. Penosamente, la comparación de grupos de K-pop es algo que se volvió usual en la comunidad, especialmente cuando se trata de nuevos grupos de chicas.
En su corta trayectoria musical, a Everglow se las ha acusado de copiar estilos de algunos grupos de K-pop. La principal comparación es con Blackpink. El público considera que su estilo musical es similar. Como por ejemplo, algunas personas señalan que la canción Adiós de Everglow es una copia de Kill This Love de Blackpink, que Dun Dun es una copia de Do 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 y que Bon Bon Chocolate es una copia de Boombayah. La comparación se basa en la melodía, ritmo y estilo de vestimenta. Además, el concepto de ambos grupos, al menos en su primer año, fue sobre poder femenino y confianza en una misma, otra razón por las que fueron comparadas. Pero el estilo en el cual Everglow se centra actualmente no es algo que inició Blackpink, es una comparación que tiene poco sentido. También, Everglow es comparada con ITZY, LOONA y Wikimiki, por el simple hecho de ser grupos de chicas, pero no de manera tan intensa como la comparación anteriormente mencionada. Lamentablemente, el notable favoritismo de JY Entertainment por algunas integrantes ha causado que seguidores y seguidoras del grupo tengan un problema interno. Algunas personas apoyan las decisiones de la agencia, porque consideran que Mia es una artista muy completa, sabe bailar, cantar y es muy estable en vivo. El grupo que acuerda con esto creen que la agencia solo está haciendo lo que es mejor para el grupo, explotando lo que su mejor artista puede ofrecer. Pero también hay personas que opinan que esto es perjudicial para el grupo, tanto para cuestiones internas de las integrantes como para el trato del público. No es un secreto que muchas personas que no son fan del grupo lo nombran como Mia y sus amigas, por la reputación que se ha ganado a través de sus comebacks. Y esto no es algo bonito para un grupo, donde las integrantes restantes quedan totalmente opacadas por un miembro. Claramente, esto no depende de Mia ni de ninguna miembro, sino que es una decisión de la agencia a la que pertenecen, en este caso, JY Entertainment. Lamentablemente, esto ha llevado a que se generen debates en foros, tanto coreanos como internacionales, donde se discute la situación grupal.